Hoy es noviembre 2 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, a la pastora Dorita de Bojorques. Pastora, gracias por aceptar la invitación. Ella pastorea junto con su amado esposo, el pastor Lisandro Bojorques, la iglesia Josué Central en San Salvador, El Salvador. Es para nosotros un privilegio de parte de nuestros pastores generales José y Linda Resino de la iglesia Faro de Luz. Le damos la bienvenida y le damos gracias por aceptar la invitación en esta mañana. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, hermana Iliana, gracias a sus pastores y a todo el equipo de este ministerio tan lindo. Qué bello es amanecer buscando el rostro de Dios. Y me encantó el texto, lema que tienen, refúgiense en Dios. Y tiene relación un poquito con lo que es, bueno, mucho, lo que es el tema de ahora. Nuestra reflexión estará basada en Mateo 17 del 14 al 21. Dice así la escritura, dice, perdón, Mateo capítulo 17 del 14 al 21. Está hablando aquí de un contexto en la primera porción del capítulo 17 del 1 al 13 está en ese contexto de lo que es cuando Jesús va al monte a orar y sucede este asunto de la transfiguración. Pero en, en cuanto inicia esta porción del 14 al 21, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él, o sea, es decir, a Cristo, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Bueno, estaba considerando que de aquí nosotros podemos hacer ese descubrimiento precioso que está tan así, casi a flor del texto, podríamos decir, eh, lo que es en quién debemos enfocar nuestra oración. Por eso decía que tiene una relación con un paralelismo, podríamos decir, con el texto lema de ustedes, refúgiate en Dios. Aquí tenemos una situación mundial en que hay necesidades fuertes. En el caso del texto que hemos leído, hay una situación de una necesidad universal, la necesidad de ser sanos, la necesidad de tener salud, la necesidad también de tener un refugio, un auxilio, algo que te dé respuesta y sobre todo en estos tiempos tan difíciles como lo ha sido esto de la pandemia. ¿Qué necesidad tan agobiante la que estamos enfrentando las naciones? Una necesidad que no vino de la noche a la mañana, que cambió drásticamente nuestras vidas, no solamente el modus vivendus de como familias, sino de naciones. Es algo bien tremendo. Casi uno se podía sentir el año pasado un poco en shock. Ahora es cierto que estamos viendo
el proceso pandémico, todo lo que ocasionó el estrés en algunos hogares, el estrés laboral, gente teniendo quiebra financiera, tantas, no sé en sus países, pero aquí, cuántas empresas cerrándose, cuántos momentos difíciles para el que es jefe, de tener que cortar personal porque no había para pagar lo que aquí se llama una planilla, para pagar todo ese, el salario de todo un equipo que labora en las empresas o en alguna oficina. Es situaciones que producen agobio, angustias, desesperación. Tristemente, algunos han acudido al suicidio. Más, sin embargo, fíjese bien en qué las naciones, como nación, voy a hablar como naciones, en qué pusimos la esperanza, en qué las gentes, la humanidad puso su esperanza en vacunas, en una vacuna y desesperados porque hubiera una vacuna para poder vencer, superar esta pandemia. Vinieron las vacunas y bueno, hemos sido obedientes aquí en El Salvador de ir y ponernos la primera, la segunda, ahora está ya la gente iniciando, ya se está iniciando a poner la tercera dosis, pero ha habido realmente una absoluta respuesta con las vacunas, no. Porque hay gentes que han tenido ciertos problemas colaterales, gente que ya tenía situaciones que estaban ya crónicas, como vaya un problema de el corazón, diferentes situaciones, que no fue una total respuesta. Por la vacuna no ha pasado la pandemia, seguimos teniendo mortandad en las naciones. Y aún gente que se ha puesto las 2 vacunas, su vida ya está allí, terminó. Pero qué bueno es poder refugiarse o acudir al verdadero auxilio, que es Cristo. Por eso había enfocado, había titulado esta reflexión, enfoca tu oración en Jesucristo. Porque vemos aquí en este texto de Mateo 17, del 14 al 21, estamos viendo la misma situación, el padre agobiado. Estamos viendo una necesidad muy fuerte, más allá de una necesidad normal, como es cuando a un hijo le da un catarrito, cuando un hijo tiene otro tipo de enfermedad que se puede contrarrestar con medicina, que la ciencia tiene respuesta, más sin embargo, esta situación que el padre de Mateo capítulo 17, el 14, 21, está enfrentando una situación altamente difícil de superar en una forma normal. ¿Y qué es lo que requiere esta situación? Que va más allá de lo soportable, porque el hijo estaba cautivo. El hijo estaba que cada rato era atormentado, poniéndonos en la situación de ese padre. ¿Qué haríamos nosotras? Que hay momentos, hermanas y hermanos, que se vuelven agobiantes para nosotros, como líderes o como jefes o como subalternos, como padres, como madres,
Hay situaciones que se escapan de nuestras manos. Hermana Iliana oraba por aquellos jóvenes que no están en el camino del Señor. ¿Cuántas familias tienen algún miembro de su casa que no está en Cristo, que tal vez ha persistido en la incredulidad, que no solo ha persistido en la incredulidad, quizás ha persistido en la negación de la existencia del Dios poderoso, quizás hasta ha levantado blasfemia contra nuestro Dios Santo, contra aquel que trae respuesta a su propia alma, contra aquel que le puede liberar de aquel tormento, de aquella confusión que le ha poseído, en la confusión que le ha llevado a la rebelión, a la incredulidad. Y algunos jóvenes, tristemente, y no solo jóvenes, sino cuántos miembros en las familias que se han volcado directamente a invocaciones satánicas, habiendo tenido la oportunidad de saborear aquel bendito refugio que es Cristo, pero han creído que Él les falló. En el caso del texto que nosotros acabamos de considerar, ¿a quién acudieron primero? Este padre acudió primero, ¿a quién? A los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Eran hombres de fe, eran hombres de Dios, mas sin embargo, no pudieron echar fuera el demonio de ese muchacho. ¿Y qué requiere cuando Jesús les habla que en qué los confronta? No puedo decir, ellos no tenían fe. Bueno, desde mi punto de vista, quizás algo de fe tenían, porque habían dado respuesta al llamado de Jesús, seguían a Jesús, eran discípulos de Jesús, había un nivel de fe, mas sin embargo, qué necesidad tan fuerte refleja este texto de que metamos una intensidad al nivel de oración, y yo les felicito porque ustedes que se han conectado con este ministerio están metiendo esa intensidad de oración a las necesidades tal vez presentes, a las necesidades que ni imaginamos que podemos enfrentar en cualquier momento, o a las necesidades que ya nos agotaron emocional, física y espiritualmente. Pero aquí está esa clave bendita. Voy a direccionar mi oración a una dependencia, a un enfoque de quién es aquel a quien debo acudir, en quién debo refugiarme y en quién debo poner mi total esperanza. Este hombre decide direccionar en la forma correcta su oración, su petición. Estoy diciendo, pero su petición, él como considera y dice, bueno, ellos no tienen respuesta para mí, los discípulos no pudieron. Y qué bueno que no se frustró, porque qué tal si nosotras nos frustramos. Qué barbaridad esta vacuna, a pesar de estas vacunas, algunas personas se mueren, y qué hacemos. No, no vamos a desesperar, sino que vamos a llegar a la dirección correcta, al refugio correcto. Jesucristo. Jesucristo es nuestra respuesta, y sea que Él traiga sanidad en el sentido, hablando del asunto pandémico, o toma las vidas. Para nosotros los creyentes, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si bien es cierto que hay sufrimiento,
momentáneo, un mes y medio máximo por esta pandemia en el hospital o en la casa, donde sea. Pero si Dios toma la vida y lo que tenemos que asegurarnos es que aquel refugio nuestro sea realmente nuestra salvación, que lo hayamos considerado como nuestro Salvador, como el eterno, como el santo, como el que viene, como el que era, el que es y el que viene pronto. Y que para nosotros, si estamos en esta tierra, bendición, porque hacemos su obra, más si le place tomar nuestra vida, es para una mayor y gloriosa experiencia con Él. ¿Quién es aquel a quien recurre este Padre? Bueno, Él es consistente en todo lo que hace y lo que dice, porque tan claro expresa: ¿hasta cuándo os voy a soportar, generación incrédula? Y hablándole al gentío, refiriéndose al gentío, y ahí estaban incluidos también los discípulos, que había que hacer, decían uno de nuestros pastores, hermano Héctor, que ya partió a la presencia del Señor, decía, es que hay que ponerle la 4x4 a eso de esto de la oración, ¿verdad? Entonces, y aquí dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Ok, a veces estamos instruyendo, predicando, orientando, sosteniendo, levantando, ¿verdad? No solo a la familia, sino a veces a nuestros hermanos en la fe. Y nos cansamos de ver que les estamos guiando y no quieren el camino, siempre están como resistiéndose, criticando, buscándole defecto al ministerio, buscándole defecto a todo, en vez de unirse, en vez de integrarse. Pero aquí, y ya voy a correr, yo creo que ya estoy terminando el tiempo, entonces, pero aquí es importante considerar quién es el refugio nuestro y a quién debo enfocar mi oración, al que todo lo dice y lo dice en verdad, promete y cumple. Él es el verdad y opuesto a lo que el demonio hacía en este joven. El diablo es un engañador, Satanás es el padre de mentira, pero Jesucristo, el Dios, es verdad, es existente, es eterno, es infinito, es omnipotente, omnipresente, misericordioso, todo lo sabe acerca de nosotros y Él puede extender su brazo potente en esta mañana y traer alivio a nuestras almas, traer alivio a nuestras congojas. Él puede ahorita suavizar aquellos pesares y poner bálsamo en las heridas. Él es el refugio correcto. Él es el eterno, según Juan 1:1. Él es quien demanda de nosotros esa consagración, ese ir en pos de Él. Él es verdad, lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Bendito sea su nombre. Él todo lo puede, no hay nada imposible. En Apocalipsis 19:6 podemos sustentar lo que hablamos y también podemos decir, Él es Señor, tal es su poder, tal es su obra creadora, tal es su obra en que Él puede sustentar todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra y en nuestras vidas, que los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, voy a concluir ahorita y digamos, deposito esta necesidad en mis manos, como este Padre que supo corregir y direccionar hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, con esa naturaleza humana y divina, el Señor poderoso, Él pudo venir este Padre y presentar a su Hijo. ¿Qué sucede?
Su Hijo es libre de toda opresión. Dios puede hacer libre de toda opresión, de toda cautividad a cualquier persona que traigamos en oración, sobre todo si es un hijo, si es un miembro de la familia en tu casa. Él puede obrar, liberar esa alma, pero tenemos que enfocarnos en él, pedirle a Dios que ponga arrepentimiento, pecado en esa persona o en esas personas, que intervenga en ellas y que nosotros persistamos en la oración enfocada a Jesucristo. Que Dios aliente nuestras almas con esta palabra este día. Bendiciones, hermanas. Gloria al Señor. Gracias, gracias. Bendecimos su vida, pastora Dorita de Bojorquez, por esa preciosa palabra. Nuestro enfoque, nuestra oración tiene que estar enfocada en Jesucristo. Gloria al Señor. Él es el único que puede poner bálsamo a nuestras heridas. Él es el único que tiene poder, que tiene autoridad, y sea lo que sea que pase en nuestras vidas, gloria al Señor. Siempre lo vamos a exaltar, glorificar, porque Él sabe lo que hace, Él sabe lo que nos conviene, Él es Dios y Él sigue siendo eterno. Gloria al Señor. Le bendecimos, nos comprometemos a orar por ustedes. Un saludo para el pastor Lisandro, para toda su congregación y para todos los que en El Salvador trabajan para la obra del Señor. Es precioso como el Evangelio se ha expandido, como el Señor está cambiando las vidas del pueblo salvadoreño. Gloria al Señor. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada nación. Aquel que le busca, dice el Señor, lo encuentra. Le bendecimos y damos gracias al Señor por sus vidas.